amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la Sagrada de la Espada, el programa de libros de esta santa casa. Y bueno, pues tenemos hoy con nosotros a un autor que, por lo que yo siento especial predilección, no como autor, sino como persona, porque tiene valores muy claros y muy concretos que son muy parecidos a los míos, o los míos son muy parecidos a los de él. Depende si lo vemos como él, que es un hombre conocido y yo no, o lo vemos por la edad, que soy más viejo que él y por lo tanto tengo que ponerme antes. Pero bueno, esas son disquisiciones. Vamos a saludarle, que es lo mínimo que se puede hacer con un invitado. Guillermo Rocafort, ¿qué tal estás? Muy bien, estimado amigo, un placer estar contigo y en tu magnífico programa y con tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme una vez más a hablar de un libro nuevo en este caso. Gracias, amigo. Bueno, un libro nuevo, pero las cuestiones que tocas, por desgracia, son las de siempre. No, los españoles no aprendemos, y por mucho que gente como tú les recuerde que la vida es otra cosa, la gente sigue empeñada en otra de ambas, y ya sabes a lo que me refiero. Tú has hecho un libro, y bueno, la portada llama la atención, porque vemos aquí al típico avión de ejecutivo para viajar, que normalmente se lo paga el ejecutivo o se lo paga la empresa. En este caso la empresa me da la impresión de que somos tú y yo con nuestros impuestos, y el ejecutivo es el marido de Begoña, creo. Pues sí, ahí le has dado, efectivamente. Es una portada, yo creo, muy interesante de la editorial. El personaje está de espaldas y lleva en su mano una rosa, boca abajo, y en la otra un maletín. El maletín, no sé si de Begoña o el suyo de Begoño, no lo sé. Oye, el libro, que se llama Crónica del 2023, sexto año de la era sanchista, esto de sexto año de la era franquista. Pues me he equivocado, esa era la pregunta. Sí, sí. Esa era la pregunta. Hay un símil, ¿no?, entre era franquista y era sanchista, ¿o qué juego de palabras has querido hacer? Bueno, vamos a ver, tampoco quise hacer una comparación. Yo creo que estamos en un ciclo que dura de momento ya 6 eternos años, que ha pasado en este país de todo, pero cuando digo de todo es de todo. Y todo malo, ¿eh? Malo entre malo y peor. Y estamos en ese ciclo que sin duda marca una era, ¿eh? Igual que estuvo la era, no sé, de Julio César, o pues también existió la era de Calígula y de Lucrecia Borgia y de Begoña Gómez. Entonces, claro, hay una era, y eso tenemos que asumirlo, que tiene unos perfiles geopolíticos que son los que ahora mismo conviene hacer crónica de los mismos al objeto de que el día de mañana sea analizado al detalle para que se sepa qué es lo que ha pasado aquí, porque esto es algo absolutamente anormal. O sea, estamos en un estado que requiere documentación de cara al futuro, porque con la memoria democrática, la memoria histórica, la memoria de la basura, al final, y partiendo de que la mayoría de los medios de comunicación son laudatorios, el día de mañana van a pensar que Sánchez era un Hernán Cortés o algo así, y nada más lejos de la realidad. Bueno, muy alto me lo has fiado, o sea, has comparado a un héroe con un cobarde. Sí, no retiro ni una letra. Por eso. Bueno, quieres ser el héroe, quieres ser el cobarde, que cada uno piense lo que quiera. Que te iba a decir yo que me llama la atención en el libro porque no dejas títeres sin cabeza. Me encuentro, además, haces unos cambios, digamos, como cuando estás bailando en una pista y te van cambiando la música, y claro, pues pasas del tango al rock y del rock al, yo qué sé, al shotis. Entonces, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que, digamos que engarzas los capítulos, que no son muchos, pero sí son muy concretos, según cómo se han ido desarrollando. Y empiezas con algo tan importante como es el tema electoral. El tema electoral en España, que hemos llegado a un punto en que, bueno, tú conoces el tema de elecciones transparentes, una serie de personas que son conocidas por ti y por mí, que están luchando en ese tema, y
que te vas directamente a un título que, vamos, que no da lugar a dudas, se llama pucherazo. Eso de entrada y sin anestesia. ¿Qué pretendías con ese pucherazo? Bueno, vamos a ver, yo en mis conocimientos sobre procesos electorales y análisis de los mismos provienen del pucherazo que le dieron a Donald Trump, pues todos los progres estadounidenses, con el apoyo de los europeos. En el año 2000 incluso publiqué un libro que fue censurado por Amazon y luego pues intervine incluso hasta en Amazon, en Horizonte de Iker Jiménez, fue mi primera intervención explicando realmente mi tesis del pucherazo y lo que había sufrido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo realmente esto me parecía una conspiranoia, porque veía gente que sí, pero no profundicé, ¿no? Entonces poco a poco me fui metiendo en el tema, pero muy poquito a poco para no dejarme arrastrar por actitudes, vamos a decir, destempladas o irracionales, sino que empecé a analizar qué es el objeto de las quejas, legítimas quejas, y ver qué es lo que estaba pasando y cuál es mi sorpresa, que efectivamente, sobre todo gracias a mi amistad con el gran perito informático y patriota Gabriel Araujo y otros camaradas, empecé a ver que, bueno, que entonces de hecho hoy mismo ha salido en Voz Populi, o sea, quiero decir con esto que no nos movemos en medios, nos movemos en medios de primerísimo nivel. Es la tercera resolución del Consejo de la Transparencia que he ganado, en la que obliga al Ministerio de Marlaska, que Marlaska aquí es el notario del pucherazo, es decir, el gran corruptor de nuestros votos, del fraude electoral, a que desvele las incidencias y también los planes de contingencia y otras cuestiones relacionadas con las elecciones, no solamente de 2023, las generales, sino también las del 10 de noviembre del 2019, que las están ocultando. Están ocultando las auditorías, están ocultando las razones de las caídas de las webs de cómputos provisionales, del escrutinio. Es decir, vivimos en una absoluta oscuridad a la hora de conocer sobre todo el funcionamiento y el papel, bueno, todo lo intuimos, ¿no? De Indra, ¿no? Ese monstruo de la industria belicista que tiene incomprensiblemente una división que se dedica a recuento de votos, que allí donde va lo echan a patadas. O sea, no hay nación donde haya contado los votos Indra que no haya provocado casi una guerra civil. Tal cual. En África, en América, hasta en Londres. O sea, es que no sé qué tienen. Y luego, por otro lado, que información que debía ser pública y absolutamente transparente, pues aquí este gobierno pues que no quiere desvelarlo. Entonces, por eso creo que es tan importante, porque bajo mi punto de vista este régimen sanchista, la era sanchista, adolece de un fundamento de ilegitimidad democrática, que él ya lo manifestó en su momento cuando intentó, creo que fue en el 2016 o en el 16 lo dio en el PSOE ese pucherazo, y ahora aquí está, pues es un pucherazo, vamos a decir, multivectorial. No solamente es Indra, es Correos, es el Instituto Nacional de Estadística, son los medios del fango de Silvia Encharrón de Isabel Fortes, es el Tribunal de Cuentas, es la Fiscalía General del Estado, es la UCO de la Guardia Civil. O sea, es que realmente estamos en una situación muy mala, estimado amigo. Pues sí, la verdad es que llevas muchísima razón. Todo esto que estás comentando, yo creo que has hecho un buen resumen. Es quizá la parte del libro que yo he leído con tranquilidad y he podido valorar. Y luego además, claro, también es una parte que yo conozco bien porque Gabriel Araujo, gran amigo mío, y que cuando existía Decisión Radio, pues hacía un trozo de mi programa lo hacía precisamente Gabriel, hablando de informática, ¿no? Y es un hombre que tiene las cosas muy claras. Y bueno, está cada vez más metido en el tema de elecciones y elecciones transparentes. Y es un caballo duro de pelar, porque el problema desde mi punto de vista de las elecciones es que esto no es un problema de que Sánchez nos quiera engañar, sino de que hay una serie de gente que colabora, sobre todo desde el ámbito judicial, porque las elecciones quien las tiene que barajar, quien las tiene que vigilar y quien las tiene que hacer que sean verídicas son los jueces encargados del tema de elecciones, de las juntas electorales. Y por otro lado nos encontramos con que partidos, y aquí yo tiro la piedra y me quedo tranquilo, partidos como Vox,
mandan a un delegado a una junta electoral para que vea los resultados, y como este hombre protesta porque ve que hay gato encerrado, pues viene otro delegado de más categoría de voz y le retira de la circulación. Y dice, no, estamos de acuerdo con lo que haya salido. Es decir, hay quien hace trampa, o puede que haga trampa, presuntamente, porque aquí todo es muy presunto, pero quien podría protestar no protesta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué te parece a ti ese tema? Bueno, yo creo que el régimen electoral español adolece de muchos déficits democráticos, ¿no? Yo cuando lo investigué, el pucherazo que le dieron a Trump, que me llamaron conspiranoico y tal, dije, bueno, aparte que me basé en estudios de la Universidad de Harvard que luego continué yo desarrollando y analizando, o sea que, pero bueno, ya sabemos que la maquinaria del fango se dedica a todo aquel que le lleva la contraria a vilipendiarle, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? Entonces, adolecemos de gravísimos problemas. Primero, tenemos una Junta Electoral Central que lo componen una panda de jueces momios. La mayoría son jueces. Son unas auténticas momias. Cuando digo momias, es que realmente eso es Tutankamón, Nefertiti y Ramsés II colocados ahí con una toga que no hacen garantía de nada. De hecho, nosotros denunciamos a través de una asociación a un alto cargo del PSOE por hacer electoralismo burdo y les da igual. O sea, es decir, hay que actualizar la ley electoral en España y necesitamos una Junta Electoral Central que no sea una panda de momias momificadas de la tercera dinastía egipcia, que es lo que son, que nos están dejando los pies de los caballos a los españoles. Está haciendo más funciones de Junta Electoral Central ahora mismo el Consejo de la Transparencia que las momias que están en la Junta Electoral Central. Es decir, es un organismo de inútiles, que cobran mucho, que tienen mucho prestigio, pero son una panda de inútiles. Entonces vamos, no puede ser que en pleno proceso electoral esté el presidente del gobierno pues haciendo publicidad subliminal en los canales habituales del fango. Eso no puede ser, o sea, y tiene que aplicar sanciones verdaderamente punitivas, y porque es que si no el proceso electoral se acaba viciando y al final acabamos asumiendo todo, y el PSOE, que es un partido delincuencial en su historia y en su funcionamiento, al final le da absolutamente igual que haya procedimientos sancionadores porque los pone en práctica. Porque actúan siempre de mala fe, es el partido de la mala fe. Frente a eso, nos encontramos una oposición absolutamente castrada. Pero cuando digo castrada y decía la derecha cobarde, bueno, pues Vox es la derecha castrada. ¿Por qué? Porque su único afán es ocupar el sillón. O sea, yo lo entiendo porque el señor Abascal pues tiene pues muchas familias. El político por lo general va dejando una prole por el camino y luego muchas obligaciones pecuniarias. Es así, porque tienen vidas, vamos a decir, privilegiadas en ese aspecto sentimental, ¿no? Entonces, una vez que ocupan el cargo, se olvidan de todo lo demás. O sea, se fuman un puro. ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo del programa electoral del PP es cargos para ellos, para sus camaradas, ¿no? Porque ahí se han metido muchos camaradas, ¿no? Es decir, los carguitos, vamos a ocuparlos y tal. Entonces, una vez que están dentro, validan todo. ¿Por qué? Porque se han hecho parte del sistema. Es un partido de momias también. Entonces no podemos esperar nada. Tiene que haber un partido verdaderamente disruptor en España que ponga los puntos sobre las IES en estas cuestiones, pero aparte el señor electoral es un necio porque no tiene formación, no tiene conocimientos, le hablas de ley electoral y pues él le va a esquiar y tomarse una copa por la noche y fanfarronear, es decir, rascas un poquito y te sale pues un animal de bellota, ¿sabes? Pues un político profesional, como los del PSOE, un poquito más, vamos a decir, de gimnasio, un poco más aseado, pero son todos lo mismo. Entonces, bueno, yo lo entiendo que haya gente que se molesta y tal, y no sé qué, y mira, llevo muchos años en esto y me da absolutamente igual lo que opinen de mí, porque nada puede de alguna forma evitar el ejercicio de la libertad de expresión y de libertad de pensamiento. Entonces, cuanta más gente haya de Vox que se moleste en lo que yo digo sobre Vox, más hablaré, porque además es que me lo manifiesta de una forma bastante violenta. O sea, en vez de tener un debate sobre esas cuestiones, pues es lo mismo que a ti quien te paga, que eres del PP y tal. Se ha llenado ese partido como todos, como el PP, es un partido de hooligans. Porque hay que ser un hooligan para estar en un partido político, hay que ser un hooligan. Bueno, yo creo que llevas toda y absoluta razón. Tu libro es muy amplio, yo he visto cosas muy interesantes y hay
un capítulo, el segundo, perdón, el segundo que me interesa especialmente, porque desmontas uno de los pies o de las bases o de las patas o como lo quieras llamar, sobre la que se aposenta el señor Sánchez para mantenerse en la Moncloa, y es el asesino Franco, los asesinos, los sicarios que mandó Franco contra los pobres ciudadanos, las cunetas llenas de cadáveres, cuando todo el mundo sabe que eso es mentira, bueno, todo el mundo que sabe, porque la gente se deja engañar con mucha facilidad. Tú también, como yo, sabes que cuando terminó la Guerra Civil, lo primero y principal que se hizo desde el punto de vista de la justicia fue tener en cuenta precisamente a esa gente que había cometido delitos y que se les juzgó adecuadamente y se les puso las condenas que debían de ponérsele, que en la mayoría de los casos Franco rebajó o condonó o perdonó. Más del 50% de los casos lo hizo, sobre todo en aquellas condenas a muerte que al final se convirtieron en 5 o 10 años de cárcel a personas que se habían puesto las botas a matar gente. Pero continuó con el rollo, claro, es su publicidad, es su manera de ganar votos, decir, ay, es que las cunetas están llenas de muertos. Cada vez que se ha encontrado una de esas famosas cunetas, porque la mayoría de las cunetas, con el paso del tiempo, la mayoría de las cunetas de este país ya no existen porque en su momento se hicieron obras, se adecentaron, se asfaltaron, y cuando se hizo eso no se encontraron cadáveres, se encuentran en casos muy concretos y casi siempre son gente del bando republicano ajusticiada por sus propios jefes o compañeros. Hay un tema muy interesante que yo sé que tú conoces y mucho también de mis oyentes, que es ese diezmado que se hizo de cierta brigada internacional porque no habían eso adecuado en la campaña de Teruel. Y entonces, como no se habían portado bien, pues el jefe de las brigadas internacionales ordenó que 1 de cada 10 supervivientes fuese ajusticiado. De eso no se habla. Y en las cunetas, cada vez que se levanta una cuneta en una carretera de un pueblo perdido de montaña en no sé dónde, y se ponen a ver los cadáveres que pueda haber, que a lo mejor aparecen, resulta que luego vuelven a tapar la cuneta. ¿Por qué? Pues porque resulta que los muertos no son los que tenían que ser para el bien de ellos. Tú le dedicas mucha tinta a este tema. ¿Cuál es el motivo y qué conclusiones has sacado después de hacer ese capítulo? Pues efectivamente hay una maquinaria del fango de la manipulación histórica que comanda Sánchez con el PSOE y que está muy bien regada de subvenciones, ¿no? Entonces lo que me he dedicado desde, bueno, hace ya años, sobre todo desde que quitaron la calle al fundador de la Legión, al general Miasay, que luego la recuperamos incluso, porque nos dimos cuenta que la batalla judicial es posible y además es exitosa. He empezado a ver, a analizar los famosos mantras de la memoria democrática. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de los 300.000 niños robados. Es que no hay ni uno solo robado, ni uno solo acreditado. O sea, pues hay una paranoia entre amplios sectores de la población española que se plantean si son o no niños robados. Para que veamos hasta qué punto la maquinaria propagandística es capaz de hacer daño. Frente a eso, PP y Vox pues tienen una postura displicente, leyes de concordia, pero no hacen el verdadero relato de lo que sucedió. Esa es la realidad, se han acomodado al sillón. Entonces, desde el sillón es muy difícil ponerse en unos, vamos a decir, parámetros que son donde el PSOE se mueve como pez en el agua, el PSOE y otros partidos de carácter independentista. Hay varios casos, está el caso de la desbandada de Málaga, otra falacia, otra mentira. Está el campo de los campos de concentraciones que dicen que en España hubo 300, que es absolutamente mentira. O el campo de concentraciones para homosexuales, que dicen que en España hubo 15.000 homosexuales que fueron hechos. Es que es mentira, y sobre todo se acredita esto de una forma muy fácil porque siempre abren su línea de subvenciones, y en los últimos, ¿qué fueron? En los últimos 15 años fueron desestimadas todas prácticamente.
O sea, si realmente hubiera 15.000 homosexuales que sufrieron en campos de concentración españoles y se habilitaron una línea de subvenciones para pedir pues una reparación, un resarcimiento, oye, es que no hubo, no los hay. O sea, pero estos como van de trola en trola, y encima luego el PP se ha acomodado, convalida esas políticas, ahora están todos como locos profanando cementerios, removiendo tierras, sacando huesos, se fotografían con ellas. O sea, somos una sociedad absolutamente envilecida. Las cámaras de televisión viendo ahí, como si fuera eso, no sé, Camboya y tal. No sé, es que realmente es el tema de la memoria democrática es la imposición de un relato absolutamente falso, con intencionalidad política de acabar con una parte de la población que no comulga con esas ruedas de molino, y para lobotomizarnos y hacer creer a la población que son nietos de asesinos, de verdugos, que no es cierto, y que la mayoría de nosotros fuimos robados. Entonces, claro, nos están borrando el pasado, nos están quitando la identidad, y la gente, como es, se lo cree, porque somos una panda de lerdos, en general, la sociedad española, que hacen con nosotros lo que quieren. Es así, pero menos mal que existe una minoría de resistencia, ¿no? Pero es que al final tenemos lo que nos merecemos. O sea, les enseñan a los niños, les incitan al odio desde bien pequeñitos, con historias que son, primero, que no son para su edad, que les culpabilizan de alguna manera, y que les traumatizan. Esa es la realidad de la educación. Una auténtica basura, de principio hasta final. ¿Valía la pena cerrar colegios y universidades durante un par de años, resetearnos mentalmente, y empezar ya con una formación nacional, de cultura, de industria, de conocimientos científicos, culturales, no la basura que tenemos implantada en España por la vía de la subvención? Y no olvidemos también de los conciertos educativos, que son lo peor de lo peor, y con un régimen autonómico, y lo digo para la señora Ayuso, que se cree que somos los mejores de España, somos los peores del mundo, señora Ayuso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Oye, mira, tenemos un problema, y es que nos estamos quedando sin tiempo, pero me da tiempo a la última pregunta que siempre hago yo. Vamos a ver, tú vas por la calle, pasas frente a la vitrina de una librería y ves este libro, lo ves puesto en la librería, en su vitrina, y mi pregunta es, ¿por qué entras dentro de la librería y lo compras? Bueno, pues porque yo creo que todavía queda gente que forma parte de esa mayoría silenciosa, que todavía busca respuestas a sus preguntas y no se fía de la maquinaria del fango sanchista, ni tampoco de otros medios, vamos a decir, que también podemos decir que exageran un poquito, ¿no? Entonces es importante que cada uno de los lectores, ya sea con independencia de la ideología, tenga su propio criterio y que huya de lo que ha intentado siempre este régimen del 78, que es segmentarnos, estandarizarnos ideológicamente y explotarnos política y económicamente. Es lo que han hecho. Entonces tú eres de derechas, entonces bueno, pues entonces este es tu perfil y tal, y estos son tus parámetros, y tú tienes este pequeño margen de pensamiento. Es que ahora ya no tenemos ese margen de pensamiento. Ahora ya con la derecha castrada que es Vox, ya solo queda Vox, como dicen. Pues entonces, ¿qué es el fin de la humanidad? Solo queda el caballo de Vox. O sea, esto que queda Ortega Smith dando patadas. O sea, ¿qué es lo que nos queda España? Y nos quedan, pues oye, la capacidad de formarnos y buscar la verdad e intentar investigar por nuestra cuenta, estimado amigo. Bueno, Guillermo, te agradezco enormemente tu presencia y bueno, estas cositas que nos has dicho, que creo que animarán a la gente a entrar en esa librería de la que estábamos hablando. Guillermo, enhorabuena, porque me gusta el libro, me gusta, lo recomiendo encarecidamente. Dirás que es fácil de recomendarlo, no, también hay un prestigio cuando recomiendas algo, y creo que es el libro más adecuado precisamente para esas personas de las que tú has hablado, los que no quieren ser engañados, los que quieren conocer la verdad, y tu libro ayuda a conocer la verdad. Guillermo Rocafort, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado amigo, a tu completa disposición. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Guillermo. Bueno,
horario puntual, ¿no? Poco más de 20 minutos. Muchísimas gracias, amigo. Nada, sabes que cuentas conmigo para lo que quieras, Guillermo. Muchas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Cuídate. Chao.